también tejer con lo que dijo Daniel y Oscar, elementos comunes que pueden abrir luego un espacio de discusión. En primer lugar, a partir de lo que dijo Sonia al comienzo, considerar siempre, ¿no es cierto?, en un pensamiento como el de Chomsky, la perspectiva biográfica, es decir, el lugar de enunciación, ¿no es cierto?, desde el cual él habla, el lugar de enunciación desde el cual habla, ¿no es cierto?, incluso desde su infancia. ¿Por qué? Porque yo soy de la posición nosotros que el anarquismo o se aprende muy joven, desde una infancia temprana, desde un espacio de barrio, como en algún momento existió en este Chile, con un tejido social, ¿no es cierto?, solidario, vinculado a experiencias tempranas en la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque el anarquismo, más que una teoría o una proposición utópica que puede contenerla, ¿no es cierto?, es una práctica de vida. Eso es lo más difícil, por cierto, que nos resulta explicar a veces a la gente que el anarquismo conlleva un compromiso de un modo de vivir distinto y no solamente de una opinión distinta, de una posición teórica, ¿no es cierto?, para aplicarlo en las disciplinas que uno mismo puede desarrollar en la universidad, ¿no? Eso significa que es una ética cotidiana, no hay horario para el anarquismo, ¿cierto? Y parte se sostiene desde experiencias de vida. Y allí entonces, cuando revisé la biografía de Chomsky, hay cosas comunes con algunos espacios cercanos a mi vida, que fue la localidad, como les dije al comienzo, porteño y guantelino, es decir, la localidad de Valparaíso, y luego un poquito más al interior, ¿no es cierto?, Villa Alemana. ¿Por qué? Vuelvo a la pregunta, ¿no? Porque Valparaíso fue distinguido durante un largo tiempo, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de ser una ciudad de anarquistas, pero no anarquistas necesariamente teóricos, sino que prácticos, mutuales, mancomunales, agrupaciones solidarias, vinculadas muchas veces, ¿no es cierto?, al anarcosindicalismo, como muy bien lo decía Oscar, ¿no? Esa experiencia de vida en el Chile actual no está, y ese es un tema fundamental, ni siquiera en la universidad hoy día, ¿verdad?, que es una universidad que ha cambiado mucho en su aspecto, referido, por ejemplo, a los recuerdos de los cuales nosotros nos alimentamos. Yo no estuve en la universidad en la década del 60, ¿no es cierto?, ya, pero me alimenté en la final de la década del 70, cuando me tocó estar en tiempos difíciles, ¿no es cierto?, y comienzo de los 80, de esa universidad de los 60. Me parece que yo tuve la oportunidad, ¿no es cierto?, de tener una experiencia equivalente, aunque de rango muy distinto, ¿no?, que era el movimiento de la Escuela de Arquitectura de Valparaíso vinculado al movimiento a Pereira, que ha tenido un desarrollo discutible, ¿no es cierto?, en el tiempo, pero en la primera etapa comenzó efectivamente con una gran discusión. Allí mismo comenzó la reforma universitaria en Chile, el año 67, antes del 68, ¿no?, de París, ¿no? Bueno, pero vuelvo a la vida de Chomsky, cuando uno dice: es difícil ser anarquista si uno no se educa desde niño en la calle, en una autonomía, en una autogestión, palabras propias del anarquismo, desde la infancia, ¿no? Me paseo por la Ñuñoa actual y nunca he visto en mi vida una pandilla de niños. Si yo la vi cuando chico, ¿no es cierto?, que experimenté, significa que estoy viviendo en un mundo o muy distinto o enfermo, ¿no? Y si nos preguntamos dónde están los niños en este momento, están encerrados, desde niños hasta adolescentes, hasta los 18 años algunos, en el mundo escolar. El mundo escolar en este momento es un encierro, es una clausura. No hay niños que se pierdan en la ciudad a los 7, 8 años de edad. Y eso podría ser hoy día un escándalo, o sea, ¿no? Los padres lo han descuidado. Muchas veces a mí me han dicho algunos estudiantes actuales: porque usted, ¿a qué hora salía del colegio? Yo salía a la 1, punto, ¿no?, en Valparaíso, en la calle Pedro Montt, ¿no? Y me iba alegre a mi casa, rasguñando los muros del colegio, porque no soportaba más a la 1. Así me hubiesen dicho que el colegio duraba hasta las 5 de la tarde, no sé qué había hecho, pero bueno. Volví a almorzar a mi casa, efectivamente, ¿no?, donde mi madre, que era una pequeña comerciante, tuvo una pequeña librería al comienzo, la librería Roma, en la calle Maturana. Ella, descendiente de italiano, mi madre, ¿no?, de los Bardelli, ¿no?,
ella tenía tiempo para regresar a la casa porque el comercio en Chile se cerraba a la 1:30, otro tema importante, ¿no? Y luego se volvía a 24:30 y 5. O sea, había un tiempo, el tema que recién tocaba, ¿no es cierto? Había tiempo para muchas cosas. Bueno, ese tiempo de la calle, desde la infancia temprana, nos recordábamos la otra vez con mi hermana que ella tiene 1 año y medio más que yo. Ella había tenido 6 años y medio, pero 5 años, y nos íbamos solo caminando al colegio, desde niños. Yo no veo esos niños chiquititos caminando al colegio desde Chile. Entonces, ¿qué nos ha pasado? En esa experiencia de lo que uno llamaría la propia autonomía desde pequeño, ¿no? Ya. Temas comunes a este lugar de ilustración que uno puede recorrer, y voy a hacer la comparación en la zona, ¿no es cierto?, de Baltimore, de los padres de Nueva York, ¿no es cierto?, de Filadelfia, propiamente, ¿no?, de Chomsky, con el puerto de Valparaíso, y voy a llegar a una anécdota que todos conocen, pero que puedo referirla, ¿no? Habla aquí, ¿no es cierto?, de un elemento común que puede existir en muchas circunstancias del anarquismo, tanto en Buenos Aires, tremenda ciudad anarquista, tanto en Valparaíso como en la zona, ¿no es cierto?, de Nueva York o de la Gran Filadelfia. Inmigrantes. Es muy interesante, importante. Muchas veces el anarquismo se basó, ¿no es cierto?, en gente que venía de otros mundos en condiciones difíciles. No se trata de un turismo, ¿no es cierto?, no se trata tampoco de grandes potentados, los inmigrantes que llegaron desesperadamente a Brooklyn, ¿no?, o a Valparaíso con una mano adelante y la otra atrás, bajándose quizás de un barco mercante y no precisamente de un barco de pasajeros, ¿no? Es un tema que no deja de ser, ¿no?, importante, ¿no? O en otros casos exiliados, ¿no es cierto? Allí hay un tejido interesante de lo que implica llegar a un nuevo lugar y crear un tejido de esos inmigrantes de autosustentación y de sobrevivir en un país que no les es propio, ¿no? Una constante allí es interesante, ¿no es cierto?, es cierta genealogía del anarquismo, no todo obedece a lo mismo, pero hay elementos comunes. Y aquí recordar una anécdota que me recuerda también el encuentro de Chomsky con un tío que él tenía, y el tío le dio un kiosco, ya vamos a llegar a ese tema, ¿no? Cuando era pequeño, la experiencia, de la calle y el kiosco, ¿no?, donde también se vendían libros, ¿no? Bueno, no solamente revistas, el tema de la prensa anarquista, ¿para qué decir? En algún lugar de Valparaíso, seguramente el Parque Italia, un joven pije, en el buen sentido de la palabra, se cruza en algún momento, posiblemente en ese parque, o cercano a la calle Pedro Montt, ¿no? Bueno, él estudiaba en el Liceo Eduardo Labarra, decadalmente, con un italiano inmigrante, que había seguido más o menos los pasos de otro italiano inmigrante anarquista que había llegado a Argentina y luego había marchado a la Patagonia, ¿no?, Enrico Malatesta. Este italiano inmigrante, el que construyó la vida, el gran Manuel Lagos Mieres, que acabamos de nombrar, maravilloso profesor, ¿no es cierto?, y maravilloso alumno. En algún momento lo tuve estudiante a Manuel, ¿no? Tengo mucho afecto, y además su obra es realmente extraordinaria. Escribió un libro sobre este personaje que se cruza con Salvador Allende en Valparaíso, ¿no?, adolescente, ¿no?, Allende, con un hombre un poco mayor, ¿no es cierto?, Giovanni de Marchi. Giovanni de Marchi. Juan, lo voy a llamar en algún momento ayer, Juan de Marchi, ¿cierto?, pero su nombre original era Giovanni de Marchi, ¿no? Manuel reconstruyó el camino de Giovanni, antes de la llegada al Valparaíso, expulsado de Italia en algún momento por el anarquista, final del 19, Francia en algún momento, España, efectivamente, pero un dato que no teníamos y que Manuel llegó, porque es un trabajador de archivo tan exquisito, o sea, ¿no?, ya Marruecos, o sea, ¿no?, cruza de España a Marruecos en algún momento, y de ahí Brasil, Argentina, Buenos Aires, la gran ciudad, nosotros la promesa anarquista, pero también la Patagonia, y luego sube, porque contar la geografía nosotros de Giovanni, ¿no?, sube, ¿no es cierto?, desde el sur a Chile, ¿no es cierto?, hacia la zona de Coronel, ¿no es cierto?, ¿no?, trabajadores del carbón, Valparaíso, ciudad de la cual se va a enamorar de la ciudad y también se va a enamorar el mismo aquí, ¿no es cierto?, Valparaíso. Tiene alguna estadía en el norte de Chile, Iquique, vuelve a Valparaíso, y en medio de esos cruces, ¿no es cierto?, está este encuentro entre este inmigrante anarquista
que ha trabajado en muchas cosas, de los temas interesantes, ¿no es cierto?, que plantea Manuel, es que era carpintero, albañil y carpintero. Allende cuando lo nombra como zapatero, bueno, artesano. Bueno, ese es un tema interesante, ¿no es cierto? Los artesanos de Valparaíso tuvieron toda una relación que el mismo Chomsky defiende, ¿no es cierto? Ser dueños de toda la etapa de producción económica, ¿no es cierto? Y en esa posibilidad económica, ¿no es cierto?, al mismo tiempo crear lo que uno llamaría una comunidad de vida, de compañeros de trabajo, intentando no llegar a la jerarquía, ¿no? Quizás el maestro como nominación, ¿no es cierto?, quizás el aprendiz, ¿no?, en algún momento, a propósito de la carnicería que tú nombrabas, ¿no? Y niños chicos trabajaban muchas veces en estos talleres de Valparaíso. Ahí se va a formar en el gremio de la imprenta Recámara, que originalmente era porteño, ¿no es cierto?, y anarquista. Y entonces ellos comenzaron a crear algo interesante, ¿cierto?, frente a lo que llamamos la estructura educacional de Chile, escuelas para aprender desde los oficios. Niños que tempranamente nosotros ingresaban a estos oficios para aprender a ganarse la vida, pero también para aprender virtudes. Dentro de los rituales que trabaja Manuel en la tradición de esta comunidad de artesanos, estaba la lectura como herramienta fundamental. Las obras, se dice que recorrían nosotros llevando el cambio social con un libro en la mano. Bueno, ese es un tema que hoy día está muy ausente en las universidades actuales, ¿no es cierto?, la lectura, ¿no? Esa dimensión daba cuenta de lo siguiente: a veces estaba el grupo de trabajadores, ¿no es cierto?, y realizando su oficio, y en un momento uno de ellos suspendía la labor para leer un texto en voz alta. Reposaba, ¿no es cierto?, en un momento del mismo, que era otra dimensión, ¿no es cierto?, del oficio, y leía en voz alta como si alguien estuviese escuchando un programa. Bueno, ahora es importante, ruso, bueno, Proudhon, seguramente los clásicos, Kropotkin, lo que no tenga más único, ¿no es cierto? Bueno, y entonces allí, vuelvo a repetir, se genera lo que uno podría llamar un oficio de vida desde la tradición infantil. Chomsky le da mucha importancia a esa dimensión educativa y él la llama intentar hoy día una deseducación, que significa no dejar de educar, sino que cambiar el sistema educativo actual que separa al niño de la calle, de la realidad, de la vida, incluso del oficio, ¿no? Y allí, ¿no es cierto?, vamos a Chomsky ahora, en Sagasta de Valparaíso. Él dice que en su familia, vinculado con su madre bielorrusa, ¿no es cierto?, su padre judío ucraniano, ¿no?, existía todo un rigor en la vida vinculado a lo que se acaba de nombrar acá, un sionismo de izquierda, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que se llama también esa escuela judía establecía la interpretación desde el lenguaje, el aprendizaje del hebreo. Su padre ya lo ejercía, ¿no? Entonces ese aprendizaje del hebreo y la madre también, ¿no? La interpretación del lenguaje parece ser importante como desarrollo de interpretación del mundo y de la vida en esa primera perspectiva. Y allí entonces donde él habla de este tío más radical de su familia, en donde él ejercía ese tío, ¿no es cierto?, se ganaba la vida en un kiosco, y ahí aparece entonces el mundo de los libros y la lectura en Chomsky. Y él dice, ¿no es cierto?, un niño que crece, así lo dice Chomsky, ¿no es cierto?, que escucha desde muy pequeño hablar de la revolución y del cambio social posible, ¿no? Y luego en esa misma niñez, nació en el año 28 Chomsky, ¿no es cierto?, hacia la década del 30, desde niño escuchar de esa revolución en España que tanto lo va a influir en un momento. Tantas cosas, ¿no es cierto?, a recoger desde esa memoria infantil. Estamos hablando de que el año 36, estaba en el centro, ¿no es cierto?, del conflicto en España. Chomsky era un niño de 8 años, ¿cierto?, pero ya percibía, ¿no es cierto?, esos relatos de lo que estaba pasando al otro lado, ¿no es cierto?, del Atlántico, desde esa zona de Filadelfia, ¿no es cierto? Y luego viene efectivamente el relato, luego, ¿no es cierto?, de la experiencia del kibutz. Pero aquí hay un interesante tema, ¿no es cierto?, que hay que ver en Chomsky. Él opta por tener la experiencia de los kibutz, celebra, ¿no es cierto?,
la interesante autonomía y comunidad de igualdad que existe en los kibbutz, sí, estamos en el tiempo, pero nombra algo importante, que yo no quiero dejar de comentarlo a propósito de que estamos en el tiempo, pero me parece importante, ¿no? Él dice, por una parte, la estructura estaba muy bien en mi experiencia, pero había un mal sentido a veces en el kibutz. Él lo dice de la siguiente manera, ¿no? En esa experiencia que fue contradictoria, y me parece que es importante en el anarquismo considerar esa contradicción, ¿no? El peligro, él dice, ¿no es cierto?, de las pequeñas comunidades, el peligro de la presión del grupo sobre los distintos componentes de un grupo. Y hay una frase que la voy a instalar, ¿no es cierto?, para la discusión. Él dice, los humanos somos criaturas complicadas y tenemos mil maneras de torturarnos. Él tuvo una buena experiencia en el mundo productivo comunitario del kibutz, pero una muy mala experiencia en lo que era el racismo, que lo dice así él, ¿no es cierto?, los mismos kibutz, y un etnicismo que le podemos llamar sionista en el mismo kibutz, donde se distinguían personajes en una pequeña comunidad que decía, ¿no es cierto?, él dice, ¿no? El mimetismo de la comunidad grupal puede ser altamente dañino. Esa experiencia de vivir juntos, pero en un momento ese mismo mimetismo hace que la gente pueda en un momento cerrarse o silenciarse. Habla del silencio al que no es el igual de todo un grupo, ¿no? Hoy día eso lo vivimos en las universidades con el estilo puritano, neocalvinista, puede ser la ética nueva que llegó de la cancelación. De cualquiera que aparece como distinto en la universidad, hay una suerte de cancelación. Hay un elemento que me interesa. Chomsky se da cuenta que el tema, y cierro ahora, ¿no es cierto?, de crear comunidades autárquicas y muy intensa la relación directa, puede provocar también el peligro de la mimetización y no la apertura de la cual se habla ahora. ¿Qué onda ahí?